Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto saludarle. Para mí, después de algunas semanas de ausencia, es un gusto saludarle y también es un gusto poder retomar los estudios. Me he saltado algunos estudios que ahora vamos a hacer un pequeño repaso, pero lo importante es que ya podemos estar ya dispuestos para estudiar la palabra del Señor. Esperamos que Dios nos bendiga, Dios nos ayude para ver esta lección que tenemos. Ya casi estamos finalizando el libro de Levítico. Ha sido una tremenda bendición poder optado por haber estudiado todos los capítulos y todos los versículos. Así que el Señor nos bendiga una vez más. Voy a invitarles a orar al Señor para poder entrar de lleno a la lectura y luego a este estudio. Que Dios nos bendiga. Padre Celestial, le damos gracias en esta hora, Dios amado. Le agradecemos, Señor, por este tiempo que usted nos da de poder estudiar su palabra, sacar alguna lección para nuestras vidas, para este tiempo, una lección práctica y que podamos, Señor, poner por obra. Te rogamos, Dios mío, que nos bendigas, nos ayudes en cada iglesia, en cada escuela dominical, a mis pastores, mis pastoras también, Señor, bendíceles grandemente. Yo no soy maestro, Señor, usted sabe, solo lo que usted me da, por gracia y misericordia, quiero compartir bajo esa gracia bendita. Te ruego ahora tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor, hemos orado, tenemos este tema para esta semana, la lección número 28 para el domingo 14 de julio del año 2024. El título de la lección o el tema es la consecuencia o consecuencia de la desobediencia. No nos olvidemos que la semana pasada se estuvo estudiando las bendiciones de la obediencia y hoy estaremos viendo entonces las consecuencias de la desobediencia. La lectura bíblica está en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo del 14 al 19. La verdad que debiéramos leer hasta el último versículo del capítulo 26, que es el 46, pero de todas maneras lo vamos a revisar, ¿ya? Vamos a hacer esta lectura en el nombre del Señor Jesús. Entonces dijimos Levítico 26, versículo 14 hasta el 19. En el nombre del Señor Jesús. Dice así: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Bien, como podemos ver, tenemos esta lección que tiene por título, ya dijimos, consecuencia de la desobediencia, y tiene dos subtítulos: invalidando el pacto con Dios, y desobedecer a Dios trae juicio sobre nosotros. Entonces tenemos esta lección, como digo, para el 14 de junio. ¿Qué tenemos que decir en realidad? Que desde el capítulo 25 hasta el final del capítulo 26, tenemos que ver, especialmente al final del capítulo 26, me voy a adelantar, el Señor le dice que ellos habían invalidado el pacto, ¿ya? Pero aún así, Él tenía un pacto con sus padres. Dios tenía un pacto con Jacob, con Isaac y con Abraham. Y en este caso, Él no iba a invalidar el pacto. El versículo 44 dice: y aún con todo esto, es decir, con que ellos habían abandonado el pacto, aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo
no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy Dios. Es decir, en otras palabras, el hombre falla, Dios no falla. En otras palabras, cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y cuando hay un pacto de por medio, Dios lo cumple porque Él es Dios fiel, o como dice aquí, eh, porque yo Jehová soy Dios. Entonces, eh, ahí él está recalcando que él no se iba a olvidar. El versículo 45 dice, antes me acordaré de ellos. Y que precisamente no es lo que ellos hacen. Ellos se olvidan de Dios, ellos invalidan el pacto, ellos no cumplen los mandamientos, los preceptos, los estatutos, se olvidan de Dios. Sin embargo, Él dice, antes yo me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Entonces, el final del capítulo 26 está recalcando que el Señor no invalida el pacto, que Él cumple el pacto. A pesar de todo, Él lo va a cumplir. Pero las consecuencias de la desobediencia no podían pasar por alto, ¿ya? Entonces eso es muy importante, que lo podamos ver de esa manera. Dios dice aquí, ¿no es cierto?, en estos versículos algo muy importante. Él dice que Él no los iba a desechar y que tampoco los abominaría para que ellos sean consumidos. No, Dios no iba a hacer eso con el pueblo. Ahí vemos el gran amor de Dios, el gran amor de Dios. Es decir, si uno mira esta lección y la mira las consecuencias de la desobediencia, no es porque Dios quiera matar al hombre, eliminar al hombre. Él dice que Él ama, Él se complace en tener misericordia, en perdonar y se duele del castigo. Dios no quiere castigar a su pueblo, Dios no quiere castigar al ser humano, Dios no quiere castigar a sus hijos. Sin embargo, sí tenemos estas consecuencias de la desobediencia. Entonces, podemos ver en esta lección que Dios nos está mostrando, como digo, desde el principio, podemos ver desde el capítulo 25 hasta el final, y el capítulo 26 tenemos lo que podríamos llamar la ley de la tierra. Todo lo que está desde el capítulo 25 hasta el final está relacionado con la tierra. Usted ya tiene que darse cuenta de todas las leyes que existen, ¿no es cierto? Civiles, dietéticas, recordamos, ¿no es cierto?, la ley de la impureza. Ahora tenemos la ley de la tierra. Por eso que usted encuentra en estas lecciones, usted encuentra todo lo relacionado con la siembra, el producto de la tierra, la cosecha, la abundancia, la escasez, porque son la ley de la tierra, el capítulo 25. Y ya lo vimos nosotros, por ejemplo, al principio del capítulo 25, donde comienza esta ley. ¿Qué es lo que habla? Habla, y esto sirva como para recordar para atrás, habla del año sabático. El año sabático era lo mismo, tal como para el pueblo de Israel trabajaban 6 días y descansaban el séptimo. De la misma manera, cada 6 años ellos podían sembrar la tierra, cosechar la tierra, disfrutar de lo que la tierra producía, pero al séptimo año, ese año tenía que la tierra descansar. Y eso se llama el año sabático. También tenemos el año del jubileo, después de casi 49 años y el 50, la tierra también tenía que descansar, y además habían otros beneficios en que la tierra se devolvía, los esclavos eran liberados, etcétera, etcétera. Entonces también eso era el año del jubileo. Después tenemos la redención de la herencia, ¿no es cierto? Desde el versículo 25 del capítulo 25. Ese era muy importante en realidad en esa ley. En cuanto a la herencia, también cómo no nombrar cuando el hermano se empobreciere en esa parte y se acogiere a ti.
y uno tenía que tratarlo de acuerdo a esa ley. Y además en el capítulo 25 al final vemos el rescate del hermano pobre y ahí se introduce la lección de la redención. El rescate, rescatar a alguien es pagar por esa persona y eso es redención. Eso a nosotros nos hace ver lo que hizo el Señor Jesús con nosotros. Fuimos comprados no con oro, no con plata, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así de esa manera entramos al capítulo 26, donde comienza con las condiciones para recibir, ¿no es cierto?, la bendición primero. El capítulo 26, que fue una lección que se dividió un capítulo en dos partes, primero, ¿no es cierto?, como ya dijimos, las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia en el mismo capítulo 26. Por lo tanto, los primeros versículos del capítulo 26 que nosotros no leímos, que no están en la lectura bíblica porque correspondían a la lección pasada, nosotros lo primero que vemos, las condiciones para recibir la bendición. No vamos a ahondar más en eso porque eso fue el tema de la semana pasada. ¿Ya? Pero sí vamos a comenzar desde el versículo 14, donde están las advertencias, las advertencias de recibir o las consecuencias de la desobediencia. Si desobedecemos, entonces primero el Señor les advierte al pueblo las consecuencias que va a traer esta desobediencia. Y del versículo 14 precisamente dice, pues si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, esa es una advertencia. Esa es una advertencia. Y luego del versículo 16 comienza entonces, yo también haré con vosotros esto, y enviaré terror, extenuación, espanto. Y aquí, desde el versículo entonces 16, nosotros vemos cómo empieza el Señor a explicarle y a hablarle cuáles van a ser las consecuencias, las consecuencias. Entonces entendemos, ¿no es cierto?, en esta palabra, por los mandamientos, los estatutos, los decretos, y con eso ellos estarían pasando por alto y estarían invalidando el pacto que Dios había hecho con esta nación, ¿ya? Entonces es muy importante. ¿Cómo comienza? Si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos. Y si uno no lo hace, si ellos no lo hacían, bueno, tenían que atenerse a las consecuencias. De eso se trata el tema en este fin de semana. Entonces encontramos desde el versículo 16 el primer castigo. El primer castigo es aflicción. Aflicción. Ellos tienen aflicción. Y comienza precisamente de esta manera. Yo también haré con vosotros enviaré sobre vosotros terror, extenuación, tormento de alma, huirán sin que nadie los persiga, y eso será una aflicción que ellos tendrán. Entrarán en una aflicción. Sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. ¿No es eso acaso una aflicción? ¿No es eso algo de qué preocuparse? Dice, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Esa es una tremenda aflicción, sentirse acorralado, sentirse perseguido sin que nadie te persiga. Y ese no me diga usted que no es una gran aflicción. Y ese es el primer castigo que ellos iban a tener, aflicción en sus almas, como lo dice aquí en estos versículos que tenemos delante de nosotros. Dice, tormento de alma. Y eso debe ser muy terrible en realidad. Debe ser muy terrible. Entonces, el Señor nos bendiga en esta hora. En el versículo del versículo 18 al 20 encontramos el segundo castigo.
El segundo castigo, que en este caso es sequía. ¿Cuál es el segundo castigo? La sequía. Y eso es terrible para una nación agrícola, digamos, que depende del fruto de la tierra. Que haya sequía es un desastre, es un desastre. Y de los versículos 18 al 20, como digo, viene este segundo castigo de sequía. Y comienza así, mire, si aún con estas cosas, las anteriores, después de estar afligido, aún con estas cosas, no me oyereis, como dice el versículo 19, el cielo no dará su lluvia, ¿ah? Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Es decir, las nubes no darán su lluvia, la tierra se va a secar y se va a poner tan dura como el bronce. Dura porque no hay agua, no hay cementera, no hay siembra, no hay producto, es decir, sequía. Eso es lo que sucede en el segundo castigo desde el 18 al 20. ¿Cuál es el castigo? Sequía. ¿Ya? No dará, el cielo no dará su lluvia y la tierra se secará y se endurecerá como bronce para castigar ¿qué cosa? El orgullo, la soberbia, porque aún ellos, habiendo pasado por la aflicción, no entendieron. Hay personas que a pesar de la aflicción, de la enfermedad, del sufrimiento que viven, no se vuelven a Dios. Por orgullo y por soberbia no reconocen, ¿no es cierto?, a Dios, no se vuelven a Dios. ¿Cómo dice esta palabra? En este segundo, vuestras fuerzas se consumirán en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Entonces traerá esa sequía que al final no habrá producto, no habrá. Como dice al principio de estos versículos, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré que vuestro cielo sea como hierro y vuestra tierra como bronce. Pasamos al tercer castigo y este está desde los versículos 21 y 22. ¿Qué es lo que hay en estos versículos? Animales salvajes, que van, como dice algunos versículos acá, en primer lugar, él destaca, si anduviereis conmigo en oposición. Aquí la gente no solamente no hace la voluntad de Dios, sino que se pone rebelde y ahora está opuesta al Señor. Se opone totalmente a Dios, no quiere servirle a Dios, no quiere honrar a Dios, no quiere nada de Dios, no quiere nada con el Señor. Y de esa manera, como dice tercer castigo, ¿no es cierto? Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Enviaré también contra vosotros bestias, fieras, salvajes, que arrebaten a vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Entonces debe ser terrible también, ¿ah?, para este pueblo que aún la naturaleza se revela contra ellos, ¿ah? Acuérdese que allí en Génesis, el Señor puso al hombre y subyugó a toda la naturaleza bajo el dominio del hombre. El hombre gobernaba sobre toda la naturaleza, aún los animales salvajes. Pero aquí la naturaleza se rebela contra el hombre. ¿Por qué? Porque como dice aquí en esta su palabra, si anduvieres conmigo en oposición, o sea, en rebeldía. Entonces ahora la misma naturaleza se revela contra el hombre. Pasamos entonces al cuarto castigo, Y este castigo, ¿no es cierto?, es pestilencia. Este es el castigo que está desde el versículo 23 hasta el 26, la pestilencia. ¿Cómo comienza? Si con estas cosas no fuereis corregidos, porque Dios lo que hace es corregir al hombre, tratar de corregir al hombre para que el hombre pueda, ¿no es cierto?, enmendar sus pasos, entrar en vereda, reaccionar a tiempo.
Sin embargo, como dice, si con estas cosas no fuerais corregido, sino que anduvierais conmigo en oposición. O sea, siempre en rebeldía. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. En este caso, el Señor se va a poner contra ellos. Ahora, ya no iba a andar con ellos, como dicen los versículos 11, por ejemplo, en el mismo capítulo 26, versículo 11, dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominaré, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Aquí en este caso Él se va a poner en contra. En contra. Entonces es importante poder revisar cómo ellos tenían que ser de alguna manera corregidos, pero ellos no querían ser corregidos y se rebelan como la rebelión de Coré. Recuerde usted que Coré se rebeló contra Moisés, se rebeló contra los estatutos, contra la ordenanza y murieron miles. La tierra se abrió y todo su séquito, dice, y sus seguidores con tiendas, con animales, con hijos, se fueron y los tragó la tierra por esa rebeldía que había en ellos. Increíble. Hay personas que son rebeldes al Señor, son rebeldes a la autoridad de la iglesia, son rebeldes a la palabra del Señor y de pronto se los traga la tierra. Usted pregunta por ellos, nadie sabe. Se van de la iglesia, se van al mundo, usted nunca más los ve. Se los traga la tierra. Entonces es importante mirar esta lección, cómo ellos persistían. Yo también procederé contra vosotros, traeré espada, ninguna ciudad los iba a proteger, como dice el versículo 25, traerá espada en vindicación del pacto. ¿Por qué? Porque el pacto decía que no iban a tener temor de espada y que uno de ellos iba a perseguir a 100 y 100 de ellos iba a perseguir a miles. Aquí era todo lo contrario. Dice, buscarán refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Entonces eso será, va a haber un castigo, serán quebrantados con pestilencia y escaseará el pan. Hay un versículo increíble en Ezequiel 4 que es idéntico, es igual prácticamente lo que está hablando el libro de Levítico que estamos estudiando. Ezequiel 4:16. Sí, 4, versículo 16 y 17. Mire lo que dice. Dice, y me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso, y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. No va a haber consuelo. Va a ser tanta el hambre, va a ser tanta la necesidad que el pan lo comerán por peso, el agua por medida. Va a haber un momento en ello, en estos castigos, que el hambre va a ser terrible. Tan terrible va a ser el hambre que pasando al quinto castigo, precisamente el castigo es el hambre. El hambre, el hambre, desde el versículo 27 al 31, y esto es terrible en realidad, es terrible. El quinto castigo es el hambre, del 27 al 31, y dice, y si aún con esto no me oyereis. ¿Cuál era el problema que el pueblo tenía? No oír la voz de Dios, no atender sus mandamientos y mucho menos las advertencias que el Señor le está dando para que ellos puedan entender. Hay personas que se le habla una vez, 2 veces y dicen, no me pasa nada. No, no, y saben que están en pecado, saben que son murmuradores, saben que están en maldad, saben que están traspasando el mandamiento, lo saben. El Espíritu de Dios le da testimonio pero como no les pasa nada, entonces se aprovechan, no sé, la misericordia del Señor.
Por eso, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, porque la persona que no oye al Señor y que no escucha el mandato, el mandamiento, el consejo de la palabra del Señor, no será como el hombre del Salmo 1, el que, ¿no es cierto? Como dice el Salmo 1, que es un salmo muy precioso en realidad, que todos nosotros debiéramos conocer de memoria. ¿Ah? Conocer de memoria en cuanto a lo que es el hombre que está plantado junto a corrientes de agua y su hoja no cae, su fruto siempre permanece. El varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, tiene su oído atento a la voz de Dios, al mandato de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué diferente es. Este es un hombre, ¿no es cierto? Es una persona que está en rebeldía. Y mire, observe lo que dice el versículo 28. El versículo 28 dice, yo procederé en contra de vosotros con ira. Hasta esta altura, todavía, al principio Dios, ¿no es cierto?, le está hablando para que escuchen, ¿ya? Y Él le envía estos castigos. Luego el Señor, como avanza la rebeldía, la rebelión, la obstinación, entonces el Señor, yo me pondré contra vosotros. O sea, seré vuestro enemigo. En algunos textos de la Escritura dice, el mal que pensaba no hacerle, les voy a hacer ese mal. Y en este caso ahora ya, él, como dice, procederé en contra de vosotros, pero ahora la ira de Dios se va a encender a tal grado que, como dice, os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Y el versículo 29 es terrible porque dice, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Es decir, si antes había escasez de pan, pero había pan, había un mendrugo de pan, un pedazo de pan, una medida de agua, pero ahora no había nada, a tal grado que lo único que había era, ¿no es cierto?, comerse a sus propios hijos. La Biblia lo narra. Si usted nunca lo ha leído, léalo. Léalo en el libro de Jeremías, léalo en el libro de Lamentaciones. Allí, ¿no es cierto?, tenemos historias terribles. Entonces, yo procederé en oposición contra vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces. La ira de Dios los lleva al extremo del hambre, de manera que tuvieron que comerse a sus propios hijos. Aquí en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, en el capítulo 6 encontramos, ¿no es cierto?, este diálogo que es terrible en realidad, que es terrible. Cualquier madre, cualquier padre casi no puede imaginarse lo que sucede. Mire, ¿qué es lo que dice aquí? En Segunda de Reyes 6:26 dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salve rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Es decir, él no podía hacer nada, ¿ya? ¿De dónde? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Qué terrible episodio, casi es como para no creerlo en realidad. Es terrible, hermanos amados, mis pastores, pastoras, las consecuencias de la desobediencia. Y lamentablemente el hombre muchas veces no atiende, no entiende que la consecuencia, el pago va a llegar. Quiera usted o no quiera, créalo o no lo crea. Cuando procedemos mal, no esperemos recibir bien. Cuando actuamos negligentemente, cuando actuamos en pecado, en maldad, aunque sea lo más oculto, lo más secreto, todo un día saldrá a la luz.
y recibirán el justo pago. Todos nosotros recibiremos el justo pago. Entonces es terrible lo que podemos ver. Finalmente, siguiendo con la lectura de este capítulo 26, encontramos del 32 básicamente hasta el 39 el sexto castigo. ¿Qué es lo que es? Finalmente la tierra ya no lo soporta, Dios ya no lo soporta y viene lo que está, ¿no es cierto?, en Deuteronomio capítulo 28 acerca de la obediencia y la desobediencia. Debiera leerse paralelamente estos capítulos de Deuteronomio donde iban a ser esparcidos. ¿Cuál es el sexto castigo? La dispersión, la diáspora, la cautividad, como usted quiera llamarle en realidad. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ella vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré. Entonces, el sexto castigo es el esparcimiento entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta, vuestras ciudades. Entonces, mire, la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estáis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Recuerde, como dije al principio, esta es la ley de la tierra. Y la tierra tenía sus leyes, y dentro de esas leyes, ya lo comenté, estaba el año sabático, y dentro del año sabático, cada 7 años la tierra tenía que reposar, no tenían que sembrar, no tenían que hacer nada, pero ellos no lo hicieron. ¿Por cuánto tiempo? Muchos años, 490 años, ellos nunca hicieron nada, la tierra nunca reposó, pero ahora llegó el tiempo en que la tierra Dios le iba a dar reposo, ¿ya? Por eso dice en esta su palabra, y vuestra tierra estará asolada, porque ellos iban a ser llevados en cautividad, no iba a quedar nadie en la tierra, los pobres creo que quedaron, una cantidad mínima de personas que no tenían nada, y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará días de reposo, los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra, en la cautividad, en Babilonia, dice, la tierra entonces recién va a descansar. La tierra recién gozará de sus días de reposo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Cuando ellos habitaban en la tierra nunca tuvo reposo. ¿Cuándo iba a reposar la tierra? Cuando ellos no estuvieran en la tierra. No estuvieron. Y esa es una de las causas. ¿Cuántos años estuvieron ellos en cautividad? 70 años. ¿Por qué 70 años? Esa es la pregunta. ¿Por qué 70 años? Y allí obviamente sale la respuesta. Cuando uno, ¿no es cierto?, toma 490 años, lo divide en 7, usted saca como resultado 70, es decir, 70 años. Cada 7 años, un año, y así usted lo multiplica y saca esa cantidad. Fueron 70 años. 70 años que fue el producto acumulando todos los años sabáticos, por decir. Todos los años sabáticos se acumularon durante todo ese periodo y resultó 70. 70 años estuvieron en cautividad, 70 años reposó la tierra. Qué interesante, ¿no? ¿Qué significa todo eso? Hay hartas lecciones prácticas ahí en esta palabra, ¿no? Por no cumplir ellos los estatutos referentes a la tierra, específicamente, vuelvo a insistir, en el año sabático, iban a ser desarraigados de la tierra, prácticamente desarraigados, desalojados. Solo en el tiempo de la cautividad la tierra tuvo reposo. La tierra tuvo reposo. Eh, Tal como lo profetizó Jeremías, por ahí el libro Segunda de Crónicas, ¿no es cierto? También lo habla y lo dice de esta manera. Voy a buscar Segunda de Crónicas, eh, donde hace mención que eso fue lo que dijo el profeta Jeremías, y esto ya estaba profetizado. Segunda de Crónicas, para que usted también lo pueda ver en el capítulo 36, versículo 21.
Dice así, mire, en el 21, dice, para que se cumpliese. Bueno, dice el 20, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Se fija? Hay muchas referencias más también en esta su palabra en que nosotros podemos mirar y ver cuál fue por qué ellos fueron a la cautividad y específicamente por qué fueron 70 años, por qué no fueron 80, por qué no fueron 60. Básicamente por 490 años ellos nunca cumplieron la ley, nunca cumplieron la ley. Entonces, así como el pueblo, decía anteriormente, trabajaba 6 días y descansaba el séptimo, así también las semanas de años, ¿ya? Eh, el séptimo año era el año sabático y ellos no lo respetaban, no lo respetaban. Entonces hay altas lecciones en esto. ¿Qué querrá decir todo esto? Yo he pensado muchas veces en esto y realmente Dios se cobra. Dios se cobra. Dios se cobró esos años sabáticos. ¿Ah? Entonces cuando uno no le da lo que al Señor le pertenece, lo voy a decirlo con toda responsabilidad, Dios te lo va a cobrar igual. Te lo va a sacar igual, te lo va a quitar igual, como lo hizo con ellos. Esa es una lección bonita, una lección práctica. No sé, usted sabe lo que es del Señor, usted sabe lo que a Él le pertenece, aunque todo es de Él, aunque en esta dispensación todo es del Señor, todo lo que usted tiene es del Señor. Sin embargo, en la ley mosaica, ellos tenían que dar sus ofrendas, tenían que dar sus diezmos. Y ya vamos a entrar al tema de los diezmos en algunas semanas más, muy poquita, y yo creo que vamos a profundizar un poquito más cómo es este tema en este tiempo, ¿no? Porque algunos dicen que el diezmo no es bíblico. El diezmo es bíblico, si está en la Biblia. Lo que quieren decir si el diezmo, ¿no es cierto?, es para este tiempo o era para el tiempo de la ley. Entonces, pero bueno, lo vamos a dejar pendiente allí, pero lo que se saca de esta lección muchas veces en esta última parte, en cuanto a la dispersión, a los 70 años, al reposo de la tierra, al año sabático, es que Dios se cobra y Dios te lo saca igual. Entonces, el Señor nos bendiga, estamos al último, los últimos versículos del 40 al 46, léalo, usted lo va a entender perfectamente. Con esta lección, con este estudio que hemos tenido, usted va a entender que finalmente, como decía al comienzo, el Señor en su grande amor y misericordia, pasado todo ese tiempo, Él va a restaurar la tierra y esas lecciones las vimos en Jeremías y en Ezequiel y van a volver las ciudades a llenarse de gente y la tierra va a producir un tiempo todavía en el futuro. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Agradezco al Señor esta oportunidad que me permitió retomar este estudio. Tenemos hartas cositas que hacer todavía y responsabilidades, pero espero que por la gracia del Señor, la ayuda de Él, podamos hacer estos estudios y espero que sean de mucha ayuda para cada uno de ustedes, para cada uno de vosotros. Un saludo cariñoso a todos mis hermanos en el norte, en el sur, en Osorno, en Santa Inés, a la familia Saavedra, un fuerte abrazo, un cariño, nos vemos pronto. Invitarlos para la próxima semana, redimiendo nuestros votos. Que el Señor nos bendiga, para Él toda la honra, la gloria y la alabanza.